Hola, buenas noches. Primero que todo, dar las gracias al canal del Rosario de las 11 p.m. y a Belén por darme la oportunidad de dar testimonio del amor de Dios y de cómo María Santísima viene al rescate de sus hijos. Primero comenzaré encomendándonos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y me encomiendo también a San Miguel Arcángel y a San Gabriel que protege esta transmisión. Así que, bueno, pues nada, esta es la historia de un alma, simplemente un alma que estaba perdida y que gracias a la intercesión de María Santísima, pues volvió al rebaño. Me llamo Carmen, tengo 48 años, nací en Venezuela, aunque hace la mitad de mi vida que vivo aquí en Barcelona, en España, y soy la mayor de dos hermanos. La verdad es que yo crecí en el seno de una familia católica y practicante, sobre todo por parte de mi madre, que fue la que se encargó de sembrar esa semillita de fe en toda la familia, incluyendo a mi padre, que bueno, practicaba lo justo. Yo tuve una infancia, pues a pesar de todo, bastante feliz, pero hubo tres hechos que marcaron bastante mi vida y me condicionaron durante los siguientes años. El primero es que con la familia, con los parientes con los que más compartíamos, era con mis parientes por parte de papá, porque, bueno, por temas de logística, distancias y tal, mis tíos, primos y mis abuelos paternos. Esta familia, pues éramos súper unidos, súper alegres, era una familia con una buena posición económica, pero ellos estaban muy, muy ligados con el tema del esoterismo, el espiritismo, la santería, pues estaban muy ligados a eso. Y aparte de eso, pues como eran una familia que llamaba la atención, una familia numerosa, grande, y bueno, despertaban muchas envidias y muchos celos en la gente próxima a ellos, con lo cual pues también les hacían maleficios, ¿no? O nos hacían maleficios. Y la guinda del pastel es que mi abuelo pues era masón. Así que, bueno, pues esa era como la primera parte, ¿no? Yo crecí como en ese ambiente, pues con numerología, con cartas, bueno, en fin. El segundo hecho que marcó mi vida fue una herida de pequeña, de infancia, que entre los 5 y los 6 años, desafortunadamente mi madre, bueno, hizo un comentario muy desafortunado, ella no me vio, yo la escuché sin que ella se diera cuenta, y dijo como que ella siempre había deseado un niño, cuando estaba embarazada de mí deseaba un niño, pero bueno, nací yo y sí que me quería muchísimo, pero que ahora que tenía a mi hermano, pues se daba cuenta que a quien más quería era mi hermano. Bueno, eso en un niño de 5 años, pues no sabes muy bien cómo gestionarlo. Estoy segurísima que lo hizo de una manera que, o sea, no, seguramente por la euforia de tener a mi hermano recién nacido, por, bueno, todos los sentimientos que despierta un bebé, pero a mí eso me lastimó enormemente, enormemente. Y esa herida se infectó, yo lo llamo la infección, una de las infecciones del alma, que es el rencor, porque el rencor saca lo peor de uno, ¿no? La ira, la soberbia, el orgullo, y bueno, pues yo eso pues lo llevaba allí. Y el tercer hecho, paradójicamente, es la devoción a la Virgen María, porque, bueno, mi madre se encargó de enseñarnos la devoción a la Virgen María y en el colegio donde yo estudiaba con las monjitas, pues también, bueno, María, el mes de mayo era espectacular porque era el mes de María y María se volvió mi amiga, mi confidente y
todas esas carencias que yo tenía de afecto de mi mamá, de sentirla más próxima. Ella estaba muy ocupada con el bebé y a mí pues tampoco me prestaba mucha atención. Y pues yo adopté a María como madre, ¿no? Entonces hablaba muchísimo con ella, incluso a veces sentía que me escuchaba, que me sonreía y me daba pues una gran alegría, ¿no? Pues yo con eso fui creciendo y llegué a esa edad de 12 años, entre los 12 y los 15 años, ese cambio que hace la persona, ¿no? A la adolescencia. Y yo llegué muy afectada, porque por una parte tenía, bueno, de todas las puertas que se le abren al maligno, pues si son 6 las principales, yo tenía 5 abiertas. Llegué muy vulnerable, muy, muy vulnerable. Entonces, lo primero que hice fue ese orgullo y esa soberbia, todo lo canalizaba hacia mi madre, ¿no? Las malas contestaciones, mi madre era mediana y fui construyendo como un muro pues muy grande entre mi madre y yo. Ella hacía esfuerzos de aproximación, pero yo no le dejaba, yo estaba como muy renuente. Y lo primero que hice fue rechazar lo que ella pues más quería, que era todo el tema de la iglesia. Yo dejé de practicar, dejé de ir a misa, dejé de confesarme, lo abandoné un poco todo porque me ponía de tal manera que ella decía, mira, es mejor que no vaya y que no peque tanto, ¿sabes? Porque que vaya como va, pues preferible que no vaya, ¿no? Así que yo creía que yo ganaba, ignorante de mí, y yo me quedaba en casa y pues muchas veces me quedaba era viendo películas de terror, escuchando rock pesado, o sea, contribuyendo a que el mal siguiera entrando, ¿no? Me empecé a vestir de negro. Em, bueno, tenía mi habitación forrada con puras cosas de artistas de rock pesado, bueno, horroroso. Total que entre los 2 y los 15 años, pues mi cambio fue pues bastante como a mal, ¿no? Sí que es verdad que de puertas afuera era como muy normal, pero en casa era como oscuridad, en la calle luz y en casa oscuridad. Para ese entonces me acuerdo que en casa de mis abuelos con todo lo que se hacía, pues había una infestación demoníaca y ellos lo sufrían. Entonces, mis tíos y tal, ya casi nadie iba a esa casa. Y entonces, bueno, por ahí habían pasado sacerdotes, brujos, santeros, había pasado de todo y aquello pues no marchaba, ¿no? Entonces, fue un hombre finalmente que sí que es verdad que tenía dones, pero bueno, vete a saber de dónde venían, aunque él se vestía de blanco. Una cosa que yo he aprendido con los años es que la magia negra y la magia blanca son dos nudos de la misma cuerda, ¿no? Así que no existe magia negra y magia blanca, existe, bueno, Espíritu Santo y lo otro, ¿no? Entonces, bueno, ese ritual, los niños se fueron, yo como estaba en esa edad ahí intermedia, dije que me quedaba, me quedé. Eh, Muy desafortunadamente, mi madre quería que me fuera y yo por llevarle la contraria, pues me quedé. Así que, bueno, le quitaban hierro, no, que no pasa nada, que ya verás que son oraciones y ya está. Bueno, pues sí, sí que pasaba. Fue un ritual horroroso, una cosa que yo no sé cuánto duró, aquello de película de terror, lámparas que se encendían, se apagaban, saltaban, cacharros de la cocina que volaban, en fin, una cosa feísima. Y yo salí de ahí muy perjudicada, muy, muy perjudicada. Durante los siguientes eh, semanas y meses me empecé a encontrar realmente mal. De que todos, yo creo que yo era la más vulnerable, porque todo el historial que tenía, y yo era de las más vulnerables allí, ¿no? Em, entonces yo empecé a oír voces, a escuchar ruidos, a ver sombras, bueno, sentía pánico, una presencia constante a mi lado que me daba terror, me silbaba, me llamaba, bueno, en fin, horroroso. Me despertaba cada día a las 3 de la mañana, hasta que un día me desperté a las 3 aterrorizada y me pisaron el pecho y me hundía. Me estaba asfixiando
y palabras más, palabras menos, entre el aturdimiento que llevaba, me decían que yo era suya. Total, que yo no sé cómo salí de ahí, la verdad no me acuerdo con la fuerza que hice y me fui corriendo a la habitación de mis padres. Y mi padre, que es médico, decía, bueno, ya te llevaremos al psicólogo, no te preocupes, que igual estás sugestionada por aquello que pasó en casa de los abuelos, que aquí no hay nada, que tal, tranquila, tal. Pero mi madre sí que se quedó con la mosca detrás de la oreja, así que bueno, durante esos siguientes días yo dormía con ella. Una noche, pocas noches después, fue una tía esta que practicaba más el tema del esoterismo, que estaba más metida, y yo he de decir que era una tía a la que yo quería y admiraba mucho, era una tía pues guay, molona, viajera, muy moderna, bueno, me encantaba mi tía. Y me lancé, o sea, perdí literalmente el control de mis facultades y me lancé hacia ella para agredirla. Ella me sujetó enseguida cuando ya se dio cuenta del tema y le dijo a mi madre, corre, busca agua bendita, corre. Entonces, bueno, no sé cuánto duró aquello, me rociaron, salí del trance en el que estaba y bueno, en esa llegó mi padre, le explicamos tal. Y bueno, mi padre dice enseguida, mira, vamos a empezar ruta de diagnóstico, ¿no? Psiquiatra, psicólogo, neurólogo, internista, bueno, me llevaron a todos los médicos, todos los test, las pruebas, todo. Y mi tía pues decía, vale, pues tú te la llevas con los doctores, pues yo me la llevo con mis amigos. Y bueno, empecé toda la ruta por ambos sentidos. Por un lado iba drogada de benzodiazepinas y por el otro lado pues iba rociándome con amoníaco para liberarme, ¿no? Total, que los médicos al final le dijeron a mi padre, dice, mire, su hija, desde el punto de vista físico y psíquico, está bien, o sea, no tiene nada más allá de las cosas típicas de la adolescencia, pero que no tiene ningún tipo de trastorno, ni límite de personalidad, ni de conducta, o sea, no, es una chica normal, ¿no? O sea, no tiene nada. Y entonces le dijeron, quizás sí que debería mirar el tema espiritual. Y muchos años después fui consciente de esas dimensiones del ser humano, ¿no? La física, la psíquica y la espiritual, que muchas veces la espiritual la dejamos como a un lado y nos empastillamos y buscamos cosas y realmente sí que nos podemos enfermar de la parte espiritual, ¿no? Entonces, bueno, mi madre fue como el punto de inflexión, dijo, hasta aquí hemos llegado, yo me la voy a llevar con el sacerdote de la parroquia y dejo ya un poco todo el tema de espiritismo, santería, se acabó. Cuando llegamos con el sacerdote, bueno, pues claro, él te tiene que hacer también como un diagnóstico, ¿no? Y entonces, bueno, un poco los antecedentes de por qué estáis aquí, qué pasa, cómo habéis llegado a esto, ¿no? Y lo explicamos todo, menos el tema del rencor, porque yo nunca le había explicado a mi madre cómo me sentía, decidí guardármelo para mí y nunca le expliqué lo que yo había oído, sino hasta muchísimos años después. Y entonces, bueno, él lo tuvo claro desde el primer momento. Dice, mire, señora, esto es un caso de posesión. Usted tiene que llevar a su hija con un exorcista. Y bueno, empezaron las sesiones de exorcismo, que yo no sé cuántas fueron, yo perdí la cuenta. Y en la última, que fue la peor, porque me moría literalmente, yo sentía que me moría, ¿eh? No, perdí todas las fuerzas, porque yo en todo momento era consciente, lo que no podía controlar mis extremidades, ¿no? No tenía control de mis facultades, pero yo era consciente, dentro de mí era consciente, no era inconsciente en ningún momento. Entonces ellos, como sabían que yo era consciente, me decían, reza, 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 y por otro lado escuchaba, se va, se va. Y yo, o sea, sentía que ya no podía respirar y me sentí como muy abandonada porque durante todo este proceso yo sí que rezaba, pero yo hacía los deberes. Quiero decir, usted tiene que rezar esto, esto, yo lo hacía todo. Lo que ellos me decían, yo lo hacía. Tiene que poner agua bendita, tal, yo lo hacía también. El rosa, yo lo hacía, pero lo hacía primero sin un propósito de enmienda, ¿no? De ese carácter mío que yo tenía
con mis malas costumbres, sí que dejé el tema de las pelis de terror y esto, porque aunque no sabía que eran puertas abiertas, pues ya que había visto el terror en vivo, pues ya no quería seguir. Pero yo quería librarme de aquello, pero no tenía o sea, no tenía una conversión, ¿eh? O sea, era una persona, pues, que quería librarse de aquello y ya está. Y sí, sí, yo creo y yo rezo y todo lo que tú quieras, pero ya, hasta ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé cómo yo salí de aquello, porque no, en aquel momento, cuando vi que había salido, dije, no entiendo, porque qué pasó, ¿no? O sea, pensé que así como yo sentía cuando entraba en aquel trance, como aquello me dominaba, pues yo no sentí que aquello me abandonara, ¿no? En ningún momento. Pero bueno, la cosa es que como que todo estaba calmado, ¿no? Entonces, se me plantearon como muchas dudas. Yo decía, no sé, ¿será que me volví loca? ¿O no me diagnosticaron bien los médicos? O yo qué sé, o sea, me lo inventé, ¿sabes? Em, Así que como aquello yo no supe qué explicación darle, decidí apartarlo de mi vida, o sea, decidí borrarlo de mi memoria y apartarlo. Eh, Decidí irme a vivir, a estudiar fuera de casa de mis padres y quise reinventarme a mí misma, ¿no? Me puse un montón de máscaras y llené mi mochila con todos los pecados capitales que habían, me arraigué y me enganché al mundo y a lo que más me enganché quizás fue a la ciencia y al racionalismo, ¿no? Porque era tangible. No es que yo no creyera en Dios, yo seguía creyendo en Dios porque había experimentado el mal, también de niña había experimentado el bien, pero no lo sentía cerca. O sea, yo quería algo como tangible, ¿no? Y aparte, pues yo me sentía abandonada, como que, pues sí, Dios era bueno, pero a mí no me quería, ¿no? No, yo no valía lo suficiente como para que me quisieran. Pues era la percepción que yo había tenido, ¿no? Entonces, como que lo abandoné todo. Las únicas veces que pisaba la iglesia era para encender una vela, pedir trabajo, pasar un examen o conseguir un esposo, nada más. No pisaba la iglesia para nada más, ¿no? Tenía como una visión muy infantil de Dios, ¿no? Pues yo aquello, pues durante muchísimos años estuve así alejada, hasta que, bueno, me reencontré con el que ahora es mi esposo. Pasé por muchísimas tribulaciones sola porque me vine a estudiar aquí, porque yo quería alejarme de todo aquel ambiente, de todo lo que me recordara aquello, yo quería alejarme, ¿no? Así que me vine a reinventar a mí misma. Y nos casamos, yo no me quería casar por la iglesia, mi marido aparte fue un regalo de Dios. Dios me lo puso en el camino y fue de las pocas veces que sentí que había una mano detrás que estaba conspirando para que todo saliera. Siempre en todas las tribulaciones había una mano detrás que milagrosamente me sacaba de la tribulación y me salvaba, ¿no? Y algunas veces sí que me quedaba como, ¿será que de verdad Dios me... Y digo, nada, coincidencias. Pero hubo muchas ocasiones. Pero hubo un momento en que, bueno, ya mis hijos tenían entre 2 y 5 años y yo estaba limpiando mi casa y me encontré con una estampita de la Divina Pastora en un cajón que yo abría cada día abría ese cajón, cada día. Y solo aparté un poco para limpiar y me encontré con esa estampita. Era la advocación de la Divina Pastora, que aparte es que yo no la tenía ni en la memoria, o sea, es que no, sí sé que en Venezuela es muy común la devoción a la Divina Pastora, pero yo no la tenía por la mano, esta devoción. Pero cuando la giré y vi la oración, me acordé de aquella relación tan bonita que tenía yo con la Virgen María cuando era niña. Y recuerdo que para aquel entonces mis hijos tenían pesadillas, que si los monstruos, que si las sombras, que si... Y dije, mira, yo los voy a enseñar a rezar, porque me acordé de María y entonces les enseñé el Ave María, hicimos pues como una rutina diaria de antes de dormir, vamos a rezar al Ave María, vamos a rezar al Ángel de la Guarda, que yo me acordaba, y además de niña, de muy niña, sí que tenía relación con mi ángel de la guarda, que tampoco me voy a extender mucho porque si no, no, pero esas cosas que uno pierde con el tiempo y que da pena porque el ángel de la guarda pues siempre está ahí, ¿no? Y les enseñé a rezarle al ángel de la guarda. Yo había callado esa voz después que me pasó todo aquello, yo decidí callar todo lo que en mi cerebro sonara diferente a mi pensamiento, dije fuera.
entonces ya ahí no entraba nada. Y bueno, les hablé de lo poco que yo me acordaba y que yo sabía de lo que había aprendido de Dios, de la Virgen, de, bueno, un poco todo, ¿no? Se acabaron las pesadillas, se acabó todo. Y a partir de ese momento, esos guiños de Dios, sobre todo de María, fueron cada vez más frecuentes, cada vez como más frecuentes y con mayor intensidad, ¿no? Como mi cerebro iba haciendo como pequeños clics. Y no los cuento todos porque es demasiado extenso, pero sí como los que más me marcaron, ¿no? El otro fue que me regalaron poco tiempo después un souvenir que me trajeron de Venezuela y era un imán de la nevera y era la Divina Pastora otra vez, un imán de la nevera de la Divina Pastora. Y digo, ostras, otra vez, la Divina Pastora, ¿no? Qué cosas tan raras, ¿no? Total que un día estaba escuchando ópera, después puse ahí una playlist y tal, y me salió el Ave María de Schubert. Y cuando me salió el Ave María de Schubert, yo empecé como, bueno, un montón de recuerdos, de emociones, me puse a llorar, no sé, fue como raro pero bonito, ¿no? Fue como, qué bonito, ¿no? Los recuerdos de la Virgen María, y me daba alegría y me daba paz, así que me lo puse en bucle. Y otra vez el Ave María, otra vez el Ave María, y el imán de la nevera que tenía de la Divina Pastora salió volando 2 metros más allá o 3, de la cocina al comedor. ¡Pah! Salió volando. Entonces, claro, me quedé un poco así, dije, ah, mira, hay alguien que no quiere que rece el Ave María. Digo, pues ahora lo voy a rezar. Y empecé a hacer como, bueno, cada noche el Ave María y me quedé como con el tema y le dije a mi esposo, digo, mira, Juan, yo me voy a comprar una imagen de la Divina Pastora porque yo no sé por qué, pero creo que me está dando una señal. Total, que me metí en la típica plataforma de compras y compré varias cosas, no solo la imagen, o sea, lo pedí, ¿no? Hice un pedido, pero cuando lo iba a pagar me salía que no se podía comprar, me salía el pago rechazado. No entendía, digo, pero si tengo dinero en la Visa, no entiendo por qué no me lo deja, ¿no? Total, que al final desistí, porque, no sé, lo probé 5 veces y desistí. Dije, fuera, pues ya lo haré luego. Y se me olvidó. Pasaron días, pero días, igual pasó un mes, a mí se me había olvidado todo. Y mi madre ya había muerto, mi padre vivía con nosotros y recuerdo que yo llego a casa y me dice, ¿te han traído algo? Y digo, yo no he pedido nada, digo, a mí qué me han traído, yo qué sé. Y era una caja marrón y no tenía ninguna marca, pero ninguna, nada. Y solo tenía un papelito amarillo conforme había sido entregado, ¿no? El acuso de recibo, pero sin remitente ni nada, o sea, yo no sabía nada, o sea, era una caja marrón con un papel amarillo y ya está. Total, que lo abro y era la imagen de la Divina Pastora. Y a partir de ese momento, pues la enseño porque, bueno, la tengo en un altar aquí en mi casa, ahora la tengo aquí para enseñarla, pero bueno, o sea, para mí fue ese momento como si me lanzaran del caballo, ¿no? Lejos de ser San Pablo, porque ya ves, o sea, más pecador imposible, pero que vaya, que me sentí como si me hubiesen tumbado del caballo, ¿no? Fue un subidón que dije, wow, o sea, esto sí que no me lo esperaba. Pues como buena racionalista fui a buscar todos los cobros de la Visa, porque solo llegó ella, no llegó el resto del pedido. Y no encontré nada, ¿eh? O sea, no encontré los cobros de la Visa, en el extracto bancario, yo no encontré el pago de nada. Busqué en el mail, tampoco encontré nada, solo los pagos rechazados, no encontré nada más. Y entonces me lo tomé como, he venido a por ti, ¿no? O sea, he venido como, o sea, ya que tú no vienes, pues voy yo, ¿no? Y lo primero que hice fue buscar la historia de la Divina Pastora. Y me hizo gracia porque la historia original eh, dice que ella apareció cuando nadie la esperaba. De hecho, habían pedido otra imagen, habían pedido una imagen de la Inmaculada, creo. Y si alguien se sabe la historia, que me corrija si me equivoco, porque hace años y no me acuerdo. Y llegó, pero llegó ella. Entonces, claro, esa imagen. Y claro, digo, bueno, pues sí, ¿no? Puede ser, porque claro, yo ya no la esperaba y llegó ella, ¿no? A mí. Aparte es la divina pastora de las almas, ¿no? Y vino como al rescate de mi alma. Y fue precioso. Así que yo un poco como en agradecimiento a María, me puse a buscar
todas las apariciones marianas que habían en ese momento, o sea, hasta ese momento, ¿no? Pero todas son todas. Entonces, me empecé a quedar con todos los mensajes, todos los mensajes, profecía, todo lo que ella decía, yo me lo quedaba. Pero más allá de hacer una bola de las profecías, que hay que estar atento a las profecías, porque no hay que despreciar nada, que el Señor dice que no hay que despreciar las profecías, pero yo decidí aplicarme lo que ella pedía, ¿no? O sea, ella llevaba la advertencia, pero siempre decía, hacer tal y tal y tal. Pues yo me lo apliqué todo, digo, vale, pues yo le voy a hacer caso a María, ya que ella me ha venido a rescatar, yo le hago caso. Pues Medjugorje, ayuno a pan y agua miércoles y viernes. Ayuno a pan y agua miércoles y viernes, y algún viernes hacía más y decía, pues voy, pues no como, y lo ofrezco por tal, ¿sabes? Y empezaba pues un poco a cumplir con todo. Rosario diario, pues hacía 3. Visita de Garabandal, me quedó la visita al Santísimo, pues visita al Santísimo. Yo he de decir que Garabandal era el único cachito de fe que a mí me había quedado vivo durante todos los años. Cada vez que iba a negar a Dios, me acordaba de Garabandal y no tenía valor de negar a Dios, con lo cual, bueno, pues para mí, pues sí que yo sí que, bueno, creo en Garabandal, ¿no? De hecho, llevo la medallita de la Virgen del Carmen de Garabandal. Y lo que ella decía era que había que visitar a Jesús en la Eucaristía, ¿no? En el Santísimo. Y yo empecé a hacerlo todo. Yo me iba a la iglesia, a mí parecía que me empujaran, yo iba como volando a la iglesia, no sabía qué hacer porque me di cuenta que no sabía rezar más allá del Padre Nuestro y el Ave María y el Gloria. Y me quedaba ahí a veces pues sin hacer nada, pero la verdad no me quería ir, o sea, me quedaba ahí sentada y ya está. Y sí que recuerdo que mi madre decía, el Santísimo, pero yo no sabía que era el Santísimo, pero yo me quedaba ahí. Total que mientras duró todo eso, yo empezaba a sentir un montón de cambios, si se quiere físicos, físicos en el sentido de que sentía como si se deslizara escalofríos, pero como si se deslizara ropa de seda por, hasta los pies y alegría. eh, Era una cosa, porque hasta mis hijos decían, "No, la mamá ha cambiado, porque de hecho viene y antes venía y ahora pues se me ha caído tal, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Bueno, no sé, o sea, sentía que iba como subiendo una escalerita y le decía a mi esposo, digo, oye Juan, es que me está pasando algo muy raro. Y claro, le empezaba a decir, decía, ¿no serán esos ayunos que haces tú que te tiene? Y digo, no, no, tío, de verdad, o sea, que me pasa algo que no es normal, o sea, esto no es normal. Digo, yo creo que estoy experimentando una conversión. Total que yo pensaba aparte que creer era convertirse y ya está, pero después de ese montón de cambios, pues digo, pues algo me está pasando, ¿no? No, no es normal esto que estoy empezando a notar. Y empecé a sentir un hambre y una sed de Dios, pero incontrolable. O sea, incontrolable era que era insaciable, que yo me devoré los 15 libros de Ana Katarina Emmerich, no sé en cuánto tiempo, pero fue muy corto el tiempo. O sea, todos los trayectos de tren, de coche, todo lo que yo tenía que estaba sola, no con mis hijos, que estaba sola, yo lo que hacía era, bueno, tenía audiolibros, eh, empaparme, porque quería conocer y empecé a sentir la necesidad de volver a Dios. Tenía que volver a Dios de alguna manera, ¿no? Luego, pues me recomendaron libros de santos, también me los leí. Claro, a medida que yo iba iba leyendo todos esos libros de santos y los veía tan llenos de virtudes, y yo empecé a sentirme como un gusano asqueroso. Digo, ¿cómo puede ser? O sea, tuve como si fuera una iluminación de conciencia, pero muy lenta, porque yo creo que si hubiese visto mi alma de facto, me hubiese dado, bueno, un infarto, ¿sabes? Así que fue como todo muy lento, ¿no? Empecé como a ver mi miseria humana. Digo, ¿cómo, o sea, cómo pueden ser así de virtuosos y yo cómo puedo ser como soy? ¿Y qué mundo es este? ¿En qué mundo vivía yo, no? Y empecé, bueno, tuve que buscar ayuda porque realmente, o sea, era una cosa que digo, es que no puedo parar,
necesito volver. Busqué ayuda con un sacerdote muy majo que, de mi parroquia en aquel momento y, y me ayudó y me dijo, sí, sí, es una conversión y me dio unos libros de espiritualidad y entre los regalos espirituales que me enseñó, uno de los que con los que me quedé, que me encantó y todavía lo hago, es ir a tomarme un café con Jesús. Decía, tienes que ir a tomarte un café con Jesús. Porque yo decía, es que padre, yo no sé rezar, yo me siento ahí y yo no sé ni qué decir. Dice, pues no digas nada, así también oras. Dice, pero sabes que Dios también te habla, ¿no? Y digo, ¿cómo que me habla? Pues yo, si yo no lo he oído nunca. Y entonces empecé a llevarme la Biblia a la iglesia delante del Santísimo y decía, bueno, pues mira, le hacía preguntas, o le contaba mis cosas, o a veces no le decía nada y le decía, bueno, pues dame un consejo. Y a veces me reñía con la Biblia, ¿eh? A veces no entendía nada de lo que me decía. Digo yo, esto a mí me supera, o sea, es la fuente de agua viva, eso sí que lo puedo decir, porque la palabra de Dios es para todos, desde el principio de los tiempos hasta el final del mundo, o sea, no hay generación, por más o menos moderna que sea, es aplicable a todos, porque el ser humano es igual desde el principio al fin, siempre se corrompe, o sea que da igual. La palabra de Dios no se caduca. Entonces, bueno, pues tuve que buscar un curso de Biblia, que todavía lo hago, y para poder entender que es maravilloso poder formarse, de verdad que lo recomiendo porque puedes entender mucho más. Y el catecismo lo retomé también. Y bueno, pues nada, o sea, empecé como a subir, a medida que vas subiendo esa escalera, te vas dando cuenta de hacia dónde vas y que el destino hacia dónde vas se vuelve como cada vez más claro y es muy bonito. Entonces dije, yo tengo que reconciliarme con Dios de alguna manera. Así que bueno, como Dios no da puntadas sin dedal, eh, empecé a sentir la necesidad de confesarme. Digo, es que me tengo que confesar, yo no puedo seguir así. Y decidí hacer un examen de conciencia a conciencia, que duré días apuntando cosas. Incluso por la calle iba andando y, ostras, esto, y lo iba apuntando también. Y, y me acuerdo, bueno, que llegué a hacer esa confesión de vida, nerviosísima, porque habían cosas que me daban muchísima vergüenza y lo leí, o sea, al sacerdote digo, tengo un papel, padre, mire, se lo voy a leer todo para que no se me olvide nada. Y me acuerdo que, bueno, se lo leí todo y salí de allí como, como si estuviera flotando, la verdad, ¿eh? Digo, voy como si estuviera flotando. Y no recuerdo si fue esa noche o la noche siguiente que me fui a dormir. Yo estaba tomando benzodiazepinas desde los 15 años. Y una noche las dejé porque de facto, no progresivo, sino hoy lo dejo y punto. Con la gracia de Dios, efectivamente, porque yo con mi fuerza no puedo. Y lo cambié por una oración que ahora sé que fue el Espíritu Santo, en aquel momento no lo sabía, y lo cambié por esa oración y entonces siempre me iba a dormir con una oración pequeñita, una jaculatoria que me enseñó y ya está, ¿no? Y me quedaba muy dormida. Pero esa noche después de la confesión o la noche siguiente, cuando me fui a dormir, recuerdo que me volvieron a pisar, me volví a hundir, eh, no podía respirar, otra vez el miedo, pero en esta ocasión apareció un chico alto, con una túnica blanca, un cinturón dorado a la cintura y un callado. Y le daba golpes a una cosa que estaba en el suelo y le decía, déjala, déjala ya, fuera de aquí, vete, déjala. Y por primera vez en 27 años que habían pasado, cuando me levanté, sentí aquello que no sentí en el exorcismo, en el último, lo sentí en ese momento. Y seguido de eso, un amor que yo no puedo explicar con palabras humanas porque no es un amor terrenal, porque yo nunca había ni experimentado que me amaran así, ni yo sentir ese amor hacia Dios, porque era el amor a Dios. Yo comprendí, se me corrió como un primer velo
y comprendí lo que era amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso fue una gracia espectacular. Yo creo que, bueno, él sabía de mis carencias afectivas y dice, bueno, me dio como ese cachito de amor que si hubiese seguido así, creo que hubiese abandonado todo y me hubiese ido a un convento de clausura, ¿sabes? Pero bueno, yo tengo otra vocación, que es mi familia. Pero ese amor puso en orden todo el resto de mis afectos desordenados, porque tenía muchos apegos a cosas que no tenía que tener, a cosas materiales, bueno, afectos desordenados, incluso a mi familia, o sea, puso orden, pero fue automático, fue como un esquema, puso orden en todo. Y por el de primero en la punta, y luego lo demás, ¿no? Todo el justo valor a cada cosa. Y cuando yo explicaba esto a mi familia, que claro, los cambios eran evidentes, se sentían como, ¿será que mamá ya no nos quiere? Digo, no, digo, porque yo amo a Dios sobre todas las cosas, a vosotros os amo más y mejor, porque os amo como la carta de los Corintios, esta que dice el amor, que el amor de Dios es caridad, realmente es caridad. No se enfada, no, no se irrita, perdona, es misericordioso, es lento a la ira, bueno, eso es el amor, ¿no? El amor de Dios, ¿no? Y para mí, bueno, yo al día siguiente iba flotando por los aires, o sea, sentía que mi cuerpo andaba, pero mi espíritu iba como un metro por encima de mí, ¿no? Y, pero Dios no deja las cosas incompletas, los trabajos no los puede dejar incompletos. Así que puso en mi camino a un sacerdote muy mediático que le pedí permiso para mencionarle y me dijo que sí, que es el padre Javier Luzón, y le expliqué un poquito mi caso y realmente es que no tardó nada en responderme, fue súper amable, se interesó enseguida por mi caso y me dijo, mira, eso está muy bien, sin conversión no hay liberación, esa era la explicación. Aquello te pasó porque tú eras la más vulnerable de tu casa, de tu familia, y tienes que cerrar esas puertas, tienes que perdonar, tienes que cerrar todas las puertas. Y ahí descubrí la oración del perdón, y recuerdo que, bueno, o sea, era una serie de oraciones que tenía que ir haciendo cada día para ir cerrando todas las puertas, y porque la masonería, pues, es gravísimo, o sea, todo lo que conlleva la masonería con todo lo que hacen ellos, que no es para una generación, es para un montón, ¿sabes? Entonces, no sé, son 6 o 7 generaciones después, y que te puede afectar. Entonces, aunque el pecado no sea tuyo, las consecuencias las pagas al final, ¿no? Entonces, bueno, cada día con todas las oraciones tenía que hacer la oración del perdón. Y yo me creía súper guay y que ya no odiaba a nadie, porque claro, yo amaba a todo el mundo ya, ¿no? Pero me di cuenta que cada vez que yo mencionaba, sobre todo a mi madre, en aquella oración, a mí me dolía aquel recuerdo. Igual que cuando hacía la oración de sanación de recuerdos y perdón, a mí aquel recuerdo, pues, me causaba un sentimiento ahí de, digo, uff, esto, digo, señal de que no he perdonado, no le he perdonado. Así que empecé a hacerla cada día, hasta que llegó un día en que ya no solo no me dolió ese recuerdo, sino que empecé a recordar a mi madre con amor, con a recordar todos esos momentos en los que sí estuvo a mi lado, en los que sí me abrazó, en los que me acompañó, en los que me consoló. Y yo creo que aquel comentario desafortunado es porque ella en aquel momento no era consciente de que el amor viene de Dios. Es que el amor viene de Dios y Dios lo multiplica, no se multiplica cada día por amor en la Eucaristía, pues no se puede dividir el amor se multiplica. El que divide, el que acusa, el que quiere crear confusión y división es el otro, el malo, pero él no, él lo multiplica todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí sentí como otra liberación, porque yo sentía que tenía que dejar entrar a Dios en mi vida y Él quería entrar a vivir en mí, pero no podía entrar si yo mi corazón lo tenía como un vaso sucio, ¿no? Tenía que lavar ese vaso, dejarlo transparente para que
Él entrara y brillara, ¿no? No yo, Él, ¿no? Su amor, que me usara como instrumento y que fuera Él, el centro, ¿no? Así que a partir de ese momento empezó a derramar un montón de gracias en mi familia. Otro regalazo que me dio fue de las oraciones la renuncia al racionalismo, porque eso muchas veces no me dejaba dormir, el que yo tengo que controlar, que yo tengo que hacer, que si no lo hago y me despertaba porque no llegaba, porque tenía que... Y cuando hay un momento de la oración que dice, renuncio a querer saberlo todo y renuncio a querer controlarlo todo. Y eso fue como un, ¡oh! Digo, ya no depende todo de mí. O sea, es que Dios tiene el control. Realmente yo hago lo que tengo que hacer, lo que puedo y hasta donde puedo y ya está, ¿no? Y igual con la voluntad, ¿no? Yo estoy entregada a la divina voluntad. Y decía, "Oh, la divina voluntad". Y me venía alguien a pedirme un favor, quita, quita, que estoy intentando saber cuál es la voluntad de Dios. Y, y claro, el sacerdote de mi parroquia dice, a ver, Carmen, la voluntad de Dios en la vida, en cada vida, es que hagas lo que se te presente en cada momento, en cada segundo de tu vida, que lo hagas con amor y que se lo ofrezcas y ya está, que te cueste mucho, te cueste poco, te caiga bien, te caiga mal, no te guste, o sea, da igual, hazlo con amor. Y pues sí, lo entendí. Entonces, a partir de ese momento, sí que es verdad que al principio participaba en todo lo que, todos los bombardeos de la iglesia, yo me apuntaba. Y venga, y vamos a esto, y vamos a aquello, y no sé qué, y si hay que hacer alabanza, se hace alabanza, y si hay que ir a tal retiro, voy a tal retiro, y si hay que hacer un apostolado, y las hermanitas bueno, de todo. Hasta que finalmente el sacerdote dice, mira, vamos a ver, eh, tú te casaste, ¿verdad? ¿Cuál es tu vocación? Entonces digo, bueno, pues mi familia. Dice, pues es ahí donde tienes que estar, ahí con tu familia, porque a ellos los tienes que llevar al cielo. Digo, pues es verdad, yo tanto que quería hacer porque me sentí inútil, yo no evangelizo, digo, pero si donde tengo que evangelizar es en mi casa, ¿no? En mi casa, con mi familia, ahí es donde tengo que evangelizar, ¿no? Llevar a mis hijos a Jesús, porque los hijos no son nuestros, los hijos pues son de Él. Y esta casa, a partir de ese momento, es Escuela de María, sí que nos consagramos todos, toda la familia nos consagramos al Inmaculado Corazón de María por el método de San Luis Griñón de Montfort, con lo cual, pues ella es nuestra maestra, nosotros somos sus siervos y es simplemente, pues, imitación de María en todo, ¿no? En las cosas más pequeñas de la casa. Eh, Ahora, de hecho, pues estoy pues más en casa porque otra de las gracias que el Señor derramó fue hacer un llamado a mi esposo para que estudiara para diácono, así que también está en ello y está también en su proceso de conversión. Así que pues nada, seguimos subiendo esa escalerita, a veces subimos 3 peldaños y nos caemos 4, pero no pasa nada de la mano de María y el corazón de Jesús, que también tuvimos la gran suerte aquí en Barcelona de ir y consagrarnos y entronizar al Sagrado Corazón de Jesús en el centro de nuestro hogar. Así que somos una familia cristocéntrica. Todo gira alrededor de Jesús y sí que, bueno, aunque lo principal está en casa, sí que me gusta ir a hacer adoración. Hago adoración nocturna una vez por semana, que es lo que mi trabajo ahora me permite. Y bueno, pues ayudo en la parroquia también en lo que puedo y vamos a menudo a hacer alabanza porque cuando tienes una conversión tumbativa necesitas poder, yo al principio no dejaba de hablar de Dios, era muy pesada, todo, tenía que darme un golpecito para que hablara y 20 para que me callara, cállate, cállate, porque todo era los santos, porque Santa Teresita dijo tal y cual. Y, y la verdad es que la alabanza ayuda mucho, sobre todo cuando estás de bajón, cuando tienes, bueno, la alabanza para mí es como, bueno, la manera de decirle a Dios con la boca que lo amo, ¿no? Lo que importa son los hechos, claro que sí, y eso intento hacerlo cada día, que es lo más difícil, porque decirlo de boca es muy fácil, pero cumplir con las cosas es lo más difícil. Y nada, subiendo la escalerita es lo que hay que hacer. Así que, pues llegados a este punto, que todo sea
para gloria de Dios y bien de las almas y mi propia santificación. Así que nada, que Dios os bendiga a todos y que vaya muy bien todo.